Muy buenos días, querida iglesia. Muy buenos días, queridos hermanos que nos ven a través de esta hermosa transmisión. Tengan todos ustedes un feliz y cordial sábado. Me presento, mi nombre es Eliú Castellanos Cruz, estudiante de Teología de la Universidad de Navojoa. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, quiero compartir un hermoso mensaje con cada uno de ustedes, esperando que este mensaje sea de mucha motivación, reflexión para cada uno de ustedes. Este sermón le he titulado Lo que cuesta seguir a Cristo Jesús. Pero antes, quiero que brevemente podamos nosotros orar y buscar la dirección de nuestro Dios. Oramos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias damos por este hermoso día. Gracias por esta mañana. Gracias doy por cada uno de mis hermanos que están detrás de esta pantalla. Que tú, Señor, los puedas abrazar, que los puedas consentir y que hoy puedan sentir que tú los amas y que los quieres profundamente. Sea tu Espíritu Santo con cada uno de ellos. Y que en ese momento que debemos de abrir de tu palabra, que puedas en esta mañana, oh Señor, enseñarnos, hablarnos de lo que hoy quieres decirnos, Señor. Por favor, ponnos atentos a tu voz. Con tu autorización abrimos de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. La cita bíblica de esta mañana, mis queridos hermanos, se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 25. Y me voy a detener a leer el versículo 25. Vean lo que usted dice: grandes multitudes iban con él. ¿Quién él? ¿A quién se refiere el pasaje bíblico? Grandes multitudes iban con él. Se refiere a Jesús. Y quiero nada más introducirles a ustedes y recordarles quién era Jesús. Jesús fue el Jesús que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Y cuando el ministerio de Jesús comenzó en esta tierra, entonces Jesús empezó por hacer su primer milagro, hizo su segundo milagro, su tercer milagro, y entonces Jesús empezó a hacer un montón de milagros. Y entre esos milagros que Jesús había hecho, hizo uno que llamó la atención de muchas personas. Y no solo eso, sino que muchas personas empezaron a seguir a Jesús por medio o a través de ese milagro que ellos habían visto. ¿Y cuál fue ese milagro? Jesús estaba, después de un día agotado, ¿sí? Jesús subió al monte y una gran multitud subió también con él. La Biblia registra que eran más de 5,000 personas, sin contar a niños y ancianos. Y entonces la gente tuvo hambre, la gente tenía una necesidad, saciar, ¿sí? Tenían una necesidad física, querían comer. Y entonces uno de los discípulos de Jesús se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, la gente, la multitud tiene hambre y no tenemos nada para darles de comer. Y entonces Jesús vio a la multitud, y como es una persona que en él solo existía el amor, la bondad, la generosidad, entonces Jesús vio y tuvo compasión de las personas. Y entonces le preguntó a su discípulo: ¿Y qué tenemos para comer? Y uno de los discípulos le respondió a Jesús: Señor, pues tan solo tenemos a un muchachito con unos pocos panes y unos cuantos pececitos. Tráedmelo. Y entonces el relato bíblico dice que Jesús oró al cielo, oró a su Padre, bendijo esos panes y esos pececillos, y la Biblia registra que en ese momento esos pececillos y esos panes se multiplicaron y toda esa gran multitud pudo comer, pudo alimentarse. Jesús había saciado una necesidad de toda una multitud.
Y la Biblia registra que también sobraron pececillos y sobraron panecillos, ¿sí? Entonces Jesús una vez más demostró que era el Hijo de Dios. Una vez más Jesús demostró que había poder en lo que Él hacía, que verdaderamente era el Mesías, que verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero después de este gran suceso, después de este gran relato, mis queridos hermanos, sucedió algo peculiar, que cuando vieron que Jesús había hecho este gran milagro, que Jesús tenía el poder de saciar necesidades físicas, entonces estos hombres, esta multitud empezó a seguir a Jesús, empezaron a seguir a Jesús, pero no siguieron a Jesús porque realmente querían estar cerca de Jesús, porque realmente querían conocer a Jesús. Esta gente, esta multitud empezó a seguir a Jesús por necesidades físicas, necesidades materiales, como hoy en día podemos decir en palabras actuales. Estas personas estaban siguiendo a Jesús por interés. Sí, escuchó muy bien, mi querido hermano, mi querida iglesia. Estas personas estaban siguiendo a Jesús por puro interés. Como habían visto que Jesús sanaba, daba vista a los cielos, habían visto que Jesús daba sanidad a los enfermos, a los dolidos, a los sedientos. Jesús daba aliento al que no tenía. Jesús sanaba y hacía que los paralíticos pudieran caminar. Jesús hacía que los mudos pudieran hablar. Como Jesús también podía multiplicar las cosas materiales, entonces esta gran multitud empezó a seguir a Jesús. Y la multitud del que habla nuestro pasaje bíblico de esa mañana es justamente esa multitud que iba detrás de Jesús, siguiéndolo, pero no de corazón, no porque sintieran una necesidad de estar con Jesús, de aprender de Jesús, de estar al lado de su Salvador, no, sino que seguían a Jesús por puro interés. De hecho, la hermana Elena G. de White registra en el deseo de todas las gentes que esas personas iban hablando, iban comentando, y entre ellos iban diciendo: oye, Jesús es el nuevo rey, es el que va a suplantar al rey David. Jesús va a tener su reino en esta tierra, y entonces nosotros podremos ser parte del gran gabinete, podremos formar parte del palacio. Yo seré el copero, decían algunos. Yo seré el minero, decían algunos. Yo seré el cocinero, yo seré el siervo. Viviré en el gran palacio al lado del gran rey. Y es que todos estaban equivocados, porque todos estaban concentrados en las cosas que sus ojos físicos veían. Jesús escuchando, Jesús que conoce cada uno de nuestros corazones y conocía el corazón de esa gran multitud, Jesús que leía los pensamientos, aún sin necesidad de escucharlos, Jesús ya sabía qué pensaba esa gran multitud. Entonces Jesús hizo un acto, como le llamamos hoy en día, un acto dramático, un acto que podríamos decir un acto alucinante, porque Jesús, cuando iba caminando, ¿sí?, cuando iba la gran multitud, Jesús iba enfrente. Quiero que se imaginen en ese momento Jesús yendo al frente, iba Jesús enfrente, y ahora la gran multitud iba detrás de él. Y vean lo que dice el relato bíblico: grandes multitudes iban con Jesús, y volviéndose les dijo, Jesús iba caminando, y en eso que caminaba, Jesús se dio cuenta de lo que la gran multitud pensaba, y entonces Jesús hizo este acto y volteó a ver a la multitud. Y cuando Jesús volteó a ver a esta multitud, les dijo tres cosas muy importantes, tres cosas que deben de saber todas aquellas personas
que quieren seguir a Jesús. 3 cosas Jesús les dijo a esta gran multitud para que sus intereses se concentraran en estas 3 cosas y no en los intereses que ellos estaban pensando. Entonces, en esta mañana, mis queridos hermanos, hoy quiero recordar estas 3 cosas importantes, 3 acciones que Jesús mencionó a esa gran multitud para llegar a ser verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Y vea la primera acción. Jesús le dijo, en primera, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cheque, observe, lea, analice esa primera acción. Hasta su propia vida. Primera acción. Primera acción. Morir al yo. Aquel que no esté dispuesto morir al yo, al yo puedo, al yo soy, al yo quiero ser, no puede ser un seguidor más. Jesús trató de decirle a aquella gran multitud que todos aquellos que no estuvieran dispuestos a morir al yo, a morir a sus sueños, a morir al yo personal, a sus planes, a sus proyectos, a esos pensamientos erróneos, materialistas, porque es lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban pensando en el reino físico y terrenal. Ellos estaban pensando en tener una posición terrenalmente en el palacio, pero no, Jesús no estaba pensando en esto. Jesús no había venido para postularse como el nuevo rey, tampoco iba a ser el rey en esta tierra. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a restaurar tu vida, vino a restaurar a la humanidad. Eso es lo que Jesús hacía, pero esta gran multitud solo se fijaba en los poderes, en los milagros. Ellos solo se fijaban en los beneficios que tenían de ser seguidores de Jesús, pero solo en las cosas materiales. Mas no se fijaban en qué implicaba realmente ser un seguidor de Jesucristo. Y Jesús, para que les quedara claro y quitaran ese horrible pensamiento materialista, Jesús ahora les dice: aquel que no esté dispuesto a morir al yo, no puede ser mi discípulo. Y mis queridos hermanos, hoy en día la iglesia está atravesando una crisis espiritual. Hoy en día la iglesia, nuestra iglesia, está atravesando un problema muy crítico, al cual pareciera que no le estamos poniendo mucha atención, al cual pareciera que es algo normal entre nosotros. Pero no, mis hermanos, no, iglesia. Hoy Jesús también nos dice lo mismo a todos nosotros, a toda la multitud de cristianos, a todos los que decimos ser seguidores de Jesucristo. Hoy también a nosotros nos dice Jesús: aquellos que no estén dispuestos a morir al yo, no pueden ser mis discípulos, mis verdaderos seguidores. Permíteme comentarle por qué. Hoy vivimos en la era postmoderna, en la era del cristal, en la era tecnológica, en la era donde la ciencia ha aumentado. Lo que el profeta Daniel profetizó acerca de que la ciencia aumentaría, de que la inteligencia artificial aumentaría, hoy es un hecho.
Y hoy en un mundo lleno de tecnología, pareciera que nos estamos olvidando de las cosas espirituales. Hoy en medio de un mundo materialista, donde nuestros ojos lo único que ven son lujosos departamentos, lujosos autos, dinero, pareciera que estamos perdiendo de vista a ese Salvador, a ese Jesucristo, al Mesías, a aquel que vino a salvar, a buscarte a ti. En este mundo tan incierto, lleno de pecado, lleno de inseguridades, de maldad, estamos perdiendo el objetivo, estamos perdiendo la mirada, estamos perdiendo el propósito divino. Y mi querida iglesia, por eso es que esta mañana, hoy quiero compartir con ustedes, el mismo Señor, el Espíritu Santo, quiere hoy amonestarnos, hoy quiere hacernos reflexionar de que necesitamos concentrarnos, necesitamos retomar la vista a Cristo Jesús. Las últimas estadísticas de nuestra iglesia es que de cada 10 miembros, 8 llevan un estilo de vida pseudo-adventista. Y entonces eso quiere decir, mis queridos hermanos, que posiblemente nosotros los cristianos estamos perdiendo de vista a un Jesús espiritual y nos estamos concentrando en algo material. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, mi querida iglesia, quiero invitar a cada uno de ustedes, querido público que nos ve. Jesús es un Jesús espiritual. Jesús es un Jesús que nos ofrece vida eterna. Jesús te puede dar muchas bendiciones. Jesús mismo dijo que abrirá las puertas del cielo y bendecirá a todo aquel que lo ama, que lo sigue de todo corazón. Pero mi querida iglesia, hoy Jesús nos dice: aquel que no esté dispuesto a morir al yo, no puede ser mi seguidor. Aquel que no esté dispuesto a morir a sus propios intereses, a sus intereses materiales, no puede ser mi discípulo. En esta mañana, mi querida iglesia, quiero invitarte a que si por medio, dentro de su círculo, dentro de su vida, hay cosas materiales que le han impedido a tener una verdadera comunicación, una verdadera algo genuino en Cristo Jesús, hoy le pido en el nombre de Jesús que usted pueda dejar el yo, el orgullo, la palabra yo. Jesús, cuando dijo esas palabras, la gran multitud se apenó. La gran multitud, como cualquiera de nosotros, bajaron la mirada, se empezaron a ver uno con el otro y empezaron a murmurar entre ellos: ¿pero qué es lo que Jesús está pidiendo? ¿Qué es lo que Jesús quiere de nosotros? ¿Por qué nos dice que tenemos que aborrecer a las personas que amamos? ¿Por qué Jesús nos está pidiendo que tenemos que morir al yo, aborrecer hasta nuestra propia vida? Entonces ellos aún no habían entendido que lo que Jesús les estaba pidiendo era un corazón humilde que pudiera depender únicamente de su Salvador. En esta mañana, mi querida iglesia, quiero pedirle que por favor pueda usted decirle al Señor: Señor, quiero depender únicamente de usted, quiero depender solamente de ti. Hay veces me he olvidado que todo viene de ti, que todo es por ti.
Quiera Dios que en esta mañana usted pueda reflexionar al igual que yo, y hoy hagamos realidad esta primera acción. Hoy decido morir al yo. Y Jesús continuó, avanzó, y cuando Jesús terminó de decir la primera acción, en el versículo 27, nuevamente Jesús le dice a esa gran multitud: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nuevamente Jesús les vuelve a repetir: aquel que no esté dispuesto a llevar su cruz y venir en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que Jesús trató de decirles? ¿Qué es lo que Jesús nos pide hoy? Jesús nos pide abandonar todo aquello que nos aparta de Él. En pocas palabras, abandonar el pecado. Cuando Jesús fue crucificado, tuvo que cargar una pesada cruz por muchos metros hasta el lugar donde Él iba a ser crucificado. Y cargar la cruz en usos y costumbres bíblicos era porque esa persona estaba cargando las consecuencias de sus actos. La cruz representaba las cargas propias de todo lo que Él había hecho. Obviamente Jesús era una persona divina. Jesús no había pecado, Jesús no hizo ningún mal, pero la cruz representaba nuestros pecados, nuestros males, nuestro dolor, todo lo malo que nosotros habíamos causado. Jesús lo cargó ahí en esa cruz. Y ahora Jesús le dice a esta gran multitud: aquel que no esté dispuesto a cargar su cruz y venir en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mi querido hermano, si hoy nosotros no estamos dispuestos a llamar pecado al pecado, quiere decir que aún tenemos miedo de estar al lado de Jesús. Jesús lo que quiere de nosotros es que le llamemos pecado al pecado. Que no tengamos miedo de reconocer que es pecado. Que no tengamos miedo de reconocer que somos pecadores. Jesús quiere que nosotros vengamos humildemente ante Él y le digamos: Jesús, soy pecador, Jesús, te he negado, Jesús, he cometido un error, Jesús, vengo en pos de ti, me rindo a tus pies. Eso es lo que quiere Jesús. Jesús le estaba pidiendo a esa gran multitud que todos aquellos que realmente estaban dispuestos a morir al yo, y ahora la segunda acción, a todos aquellos que estaban dispuestos a rendirse a sus pies, venir en pos de Él, venir hacia Él de todo corazón, adelante, aquellos los iba a recibir como verdaderos discípulos. ¿Cuántos en esta mañana quieren hacer esta acción en su vida y quieren venir en pos, quieren venir a los pies de Jesús, rendirse a los pies de Jesús? Todo anuncia que Jesús viene pronto. La naturaleza, la ciencia, las personas, todo lo que acontece en nuestro mundo anuncia que la venida de Jesús está muy cerca. Y usted y yo no podemos esperar a que pase más tiempo para venir a Jesús, para venir en pos de Jesús y rendirnos a sus pies. Hoy te invito, mi querido hermano, hoy te invito, hermano, persona que me está viendo a través de esta transmisión, ríndete a los pies de Jesús y verás, vas a poder experimentar una transformación en Jesús, porque esa gran multitud que seguía a Jesús estaban teniendo pensamientos erróneos, tenían pensamientos equivocados, tenían intereses personales. Pero cuando Jesús empezó a decir eso, cada uno de ellos fue tocado por el Espíritu Santo, como en estos momentos usted está siendo tocado por el Espíritu Santo, y vinieron a Él, se rindieron a Jesús.
Y la hermana Elena G. de White dice que cuando las primeras personas escucharon el morir al yo, muchos de ellos no quisieron, muchos de ellos dijeron, no, yo cómo voy a dejar a mi papá, yo cómo voy a aborrecer a mi mamá, cómo voy a aborrecer a mis hijos, cómo voy a abandonar a mi esposa, yo no quiero ser seguidor de Jesús. Y muchos empezaron a dispersar, muchos regresaron, muchos claudicaron. Y cuando escucharon que Jesús dijo, aquel que no esté dispuesto a llamar pecado al pecado, aquel que no esté dispuesto a reconocer su situación actual, aquel que no esté dispuesto a rendirse genuinamente a mis pies, pues entonces la multitud también, al escuchar la segunda acción, muchos de ellos regresaron, claudicaron, muy poca multitud quedó. Y hoy te quiero preguntar, mi querido hermano, ¿usted también hará lo mismo que esa gran multitud? ¿Usted también dará paso atrás? ¿O seguirá adelante? No se rinda. No se rinda. Porque Jesús necesita discípulos. Porque en estos momentos, cuando todo anuncia que la venida de Jesús está más cerca, necesitamos verdaderos discípulos. Necesitamos discípulos como usted, valientes, esforzados, que amen la palabra, que amen a Jesús, que no tengan miedo de compartir las verdades presentes. Por eso, Jesús al momento de decir, vengan en pos de mí, les leyó una parábola para que supieran que seguir a Jesús no era tan fácil. Y entonces Jesús les dijo, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabar y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Nuevamente Jesús dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, contra 20,000 soldados? Y si no puede, cuando el otro aún está todavía lejos, envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Antes de hacer algo, piénsalo y piénsalo mucho. Seguir a Jesús es difícil. Seguir a Jesús tiene sus complicaciones, cuesta. Ser cristianos, mis queridos hermanos, no es algo bonito, no es un lecho de rosas. Seguir a Jesús es algo que cuesta, pero es algo que no es imposible cuando usted se dispone a seguir a Jesús. Jesús, después que narró esta parábola de aquel edificador, de aquel hombre rey, Jesús explicó que aquel hombre edificador era aquel que está dispuesto a edificar su casa sobre una roca, y la roca es Jesús. Usted, cuando quiera edificar una vida exitosa, una vida de poder compartir el amor de Jesús, usted necesita de Jesús. Necesitamos de Jesús, hermanos, para poder tener éxito. Necesitamos compartir de Jesús, necesitamos aportar a la obra de Jesús. Eso es posible, sí se puede, mis queridos hermanos. Por eso Jesús terminó diciendo la última parte en el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie, escuche bien, mi querido hermano, que no renuncie a todo lo que posea, no puede ser mi discípulo. Y quiero leer nuevamente. Así pues, cualquiera de vosotros, miren que ya eras muy poca multitud. La sierva del Señor dice que cuando Jesús venga en los últimos días, tan solo será poco el remanente.
Muchos son los llamados, pocos los escogidos. A todas las profecías bíblicas de Apocalipsis dicen que solo habrá un pueblo escogido. Pero ese pueblo será semejante a esa gran multitud que se quedó al final de lo último que dijo Jesús, de lo último que pidió Jesús. ¿Y qué es lo que pide Jesús hoy? ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Jesús nos pide todo. Todo, mi querida iglesia. Jesús nos está pidiendo no un cachito de nuestro tiempo. Jesús no nos está pidiendo un poquito de nuestro amor. Jesús no es alguien que mendiga. Jesús hoy quiere todo de ti. Jesús quiere que hoy le entregues tu ser, tu tiempo, tus acciones, tu vida. Porque si tú permites que esto suceda en tu vida será prosperado. Jesús quiere que tú seas su discípulo. Jesús quiere que tú seas una verdadera persona que comparta del amor de Jesucristo. ¿Estás dispuesto a dejar al yo, a morir al yo? ¿Estás dispuesto a llamar pecado al pecado y rendirte a los pies de Jesús? ¿Estás dispuesto a dejar todo aquello que te aleja de ser un verdadero cristiano? De ser un verdadero seguidor de Jesucristo, de ser un verdadero discípulo que comparta del amor de Cristo, que con sus acciones, con sus palabras, con su forma de vestir, con su forma de actuar, con su forma de vivir, usted pueda ser una luz para las demás personas. Hoy, millones y millones de personas aún no conocen el Evangelio. Hoy hay personas sedientas. Hoy hay personas que claman por un milagro. Hoy hay personas que claman para que usted pueda compartir el mensaje. Hoy hay personas que necesitan escuchar lo que usted hoy está escuchando. Y Jesús necesita de verdaderos discípulos. Jesús necesita de verdaderos seguidores que puedan ir al mundo y compartir de su amor. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, quiero hacer un llamado para todos ustedes, a todas las personas que me están viendo a través de esta transmisión. Si tú estás dispuesto a morir al yo, si tú estás dispuesto a rendirte a los pies de Jesús y estás dispuesto a abandonar todo aquello que te aleja de Dios, y estás dispuesto a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, te pido que por favor, donde quiera que estés, te coloques en pie. Te pido que por favor, donde quiera que estés, puedas comentar ahí, amén. Que será una señal que usted está reconociendo a Jesús como su Salvador. Y hoy también quiero desafiarlo, mi querida iglesia, a que usted pueda compartir del amor de Jesús. ¿Cómo lo puede hacer? Usted, con el simple hecho de sus buenas acciones, de su forma de vivir, de su forma de actuar, usted puede compartir del amor de Jesús. Su servidor se ha dedicado estos últimos meses en el colportaje y ha visto la necesidad de la población nuevoaliense, de la población de Monterrey. Muchas personas necesitan conocer de Jesús. Hace poco nos tocó escuchar de centros de rehabilitación, de muchas personas que están ahí recuperándose de una situación difícil, recuperándose de una adicción, de un problema. Y necesitan ellos un mensaje, necesitan de sus palabras, necesitan de su ánimo, necesitan de su amor, de su piedad. Mi querido hermano, una muestra de amor hacia el Evangelio, hacia Jesús, y una muestra de amor hacia la humanidad es que usted también pueda colaborar a esta hermosa obra. Nosotros vamos a hacer un impacto el 10 de agosto. Queremos impactar 3 centros de rehabilitación. Queremos compartir el mensaje de Jesucristo. Queremos llevar y regalar 150 paquetes de libros que incluyen el libro El Camino a Cristo.
un estudio bíblico de la fe de Jesús, el libro Fuerza para Vencer del pastor Alejandro Bullón, y un libro del psicólogo Fernando Zavala que se llama 30 días para cambiar tu vida. Este paquete será destinado y entregado a aquellos internos de los centros de rehabilitación que necesitan de Jesús, que necesitan conocer del amor transformador de Jesús. Pero para lograr esto necesitamos de usted, necesitamos de su aporte, necesitamos que usted también sea parte de ese proyecto. Por eso, como parte del sermón en esta mañana, quiero invitarle a que sea tocado por el Espíritu Santo y que sea un benefactor, que pueda usted aportar a esta obra hermosa y que pueda usted hacer su donativo. Aquí en pantalla aparecerá el número de cuenta en donde usted podrá depositar su donativo. Puede usted depositar lo que Dios le indique, lo que el Espíritu Santo le ponga. También dejaremos una publicación aquí del flyer en donde aparecen todas las indicaciones, el objetivo, la meta que tenemos al realizar este proyecto. Usted puede ser parte de este gran acto de amor hacia las demás personas. Usted puede salvar a uno más. Usted puede ser de bendición. Seamos de bendición. Por eso Jesús nos dice: todos aquellos que estén dispuestos a seguirme y están dispuestos a renunciar a todo y a poner todo para el avance de mi obra, para que pronto se acabe esta obra y pueda venir por segunda vez, síganme. Si usted en esta mañana, mi querida iglesia, está dispuesto a seguir a Jesús sin intereses y hacerlo por amor, un amor ágape, le invito a que por favor cierre sus ojos y ore conmigo en esta mañana. Señor, en esta hora pongo en tus manos a esta hermosa iglesia, a cada persona que ha escuchado este sermón, que puedan ser ellos tocados por tu Espíritu Santo, que consueles su corazón, que sea cual sea su situación en la que él esté pasando, que puedan ellos conocer que eres un Dios poderoso, que eres un Dios bondadoso y que podrás suplir sus necesidades. Pero en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia para decirte, Señor, que decidimos morir al yo, que nos rendimos ante tus pies y queremos, Señor, dejar todo aquello que nos aleja de ti, y que hoy, Señor, venimos a entregarnos en totalidad, venimos a entregar nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra vida, te las ponemos en tus manos. Úsanos, haznos tus instrumentos, haznos, Señor, tus discípulos, y ayúdanos a compartir de tu mensaje. Ponemos en tus manos este proyecto, Señor, de salvando a uno más. Permite y toca los corazones de muchas personas, de los hermanos, para que puedan con su donativo colaborar a esta gran obra, y que estas 150 personas puedan conocer a Jesús a través de la verdad silenciosa que son nuestras publicaciones. Quiera, Señor, por favor, que sea un éxito. Te lo dejamos en tus manos. Toca y obra en los corazones de mis hermanos, para que puedan ser parte de esta obra. Que no tengan pena, que no tengan miedo, que no se limiten a aportar a tu obra, porque es tu obra, Señor, es una obra sagrada, y al momento de ellos aportar, Señor, yo sé que ellos también estarán colaborando y estarán ganando un alma para el reino de los cielos. Prospera la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendíceles donde quiera que estén. Cuídalos, protégelos, y que en esta hora el Espíritu Santo ilumine sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi querida iglesia, que Dios les bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Muchas gracias.